Líderes, bienvenidos a una nueva disertación, siempre con el mismo objetivo, el poder agregar valor a través de lo que hacemos. El día de hoy tenemos un invitado especial, una persona que se ha encargado de informar a toda la nación de una manera divertida, estratégica y hasta adictiva, y sin perder la credibilidad. Yo que soy un neófito en esto, creo que es lo más difícil de todo el negocio, y es un medio digital llamado El Briefing. Hoy tenemos con nosotros a Emmanuel Peña. Emmanuel, bienvenido. Gracias, Josh. Gusto estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? En la lucha, como Qué dicen. bueno, qué bueno. Mira, antes del plato fuerte, que es el briefing, yo quisiera conocerte un poquito. Nos conocimos a raíz de un contacto que me refirió y que no he tenido la oportunidad de conocer quién es Emmanuel en términos personales, profesionales, cómo de esos primeros pasos y si hay alguna relación en términos de vocación de este periodismo a tu ejercicio profesional. Emmanuel, yo diría que es una persona normal, una persona que ha crecido, ¿verdad?, en un ambiente familiar, que hoy en día tiene su familia y que ha vivido, digamos que la vida que uno espera vivir. Okay. A nivel personal creo que no hay que abundar mucho, pero a nivel profesional, y por eso quiero pasar de una vez a nivel profesional, es muy interesante, porque yo soy ingeniero civil. Tú eres ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil. Pero entonces el tono de voz, la dinámica que están haciendo a través del podcast, no hay nada relacionado al periodismo, a la comunicación, en tu formación profesional. Nada. Lo que hay es mucha influencia quizás de mi papá, Okay. que sí tiene también, mi papá fue locutor de radio en su juventud. Okay. Tiene esta En voz también. En el ADN Sí, tiene que haber algo y ahí fue. tiene esta voz, tiene una gran inclinación por el conocimiento, es un apasionado, diría yo, de la historia Okay. y de la cultura general. Entonces, por ese lado, creo que es una influencia directa. Yo siempre quise ser ingeniero civil. Okay. Y estudié y lo ejercí durante 12 años. Durante 12 años. Estuve en Grupo Estrella, que tú sabes que es la Sí, empresa claro. más grande que hay. Es la empresa donde todo ingeniero acabado de graduar quiere llegar. Y Así eso es. fue lo que me pasó a mí. Yo Quiere llegar llegué y allá. desarrollarse. Desarrollarse, que también me pasó. Yo fui gerente de departamento a los 24 años en Grupo Estrella. Ya a los 30 era director país en Paraguay. Y finalmente dejé esa vida un poco de golpe y me dediqué a esto. Es un cambio bastante abrupto y llamativo. Tú sabes que yo dirijo, yo soy director comercial de una empresa en el sector de riesgo, de aseguramiento. Y siempre que le pregunto a las personas cuando tienen una experiencia laboral distendida, ¿por qué lo dejaron? ¿Qué pasó? Eso no se acaba de un día hacia otro. ¿Por qué sales? Si sales en una coyuntura ya ejerciendo este proyecto del briefing o si fue una decisión porque querías cambiar. Se dio una coyuntura en la que se combinaron cosas. Okay. Lo primero es que yo salí en muy buenos términos de Grupo Estrella y fue en un contexto donde ya yo salía de Paraguay, habíamos terminado la labor en Paraguay, volvía al país, estaba la pandemia, fue en enero del 21, Okay. donde ya yo había tenido, bueno, un año fuera del país, trancado en la casa, tenía ¿Tú viviste el inicio y parte del desarrollo de la pandemia en Paraguay? en Paraguay, sin poder venir para acá. ¿Tienes hijos, esposa, familia? Estaban allá conmigo, por suerte. Okay. Estaban allá conmigo, mis padres sí estaban aquí. Y bueno, familiares, amigos. Fue una época muy difícil porque en Paraguay cerraron totalmente la frontera. Había países, la República Dominicana era uno de ellos, donde ciertos vuelos podían llegar. Y en Paraguay no, en Paraguay cerraron la frontera, nadie entra, nadie sale. Y yo duré un año allá. Ni por tierra, a propósito de que hace una frontera tripartita. Cerrada. Cerrada 100%. Durante 9 meses más o menos. Entonces, se dio esa coyuntura. Ya el briefing, que nació en 2017, estaba creciendo. Estamos hablando de 2021. También yo tenía un proyecto con mi esposa de un negocio en el área de la medicina, ella es médico. Okay. Y como que se dio todo ese contexto, además una pasión muy grande que yo sentía por lo que hago ahora, quiero decir. Y pues ahí se tomó la decisión. Pero fue una combinación de cosas que provocaron una circunstancia muy específica. Déjame ver si entiendo. De manera paralela, durante 4 años, tú estabas llevando este proyecto.
Y en esos 9 meses donde tú no estabas presencialmente en República Dominicana, ¿cómo se daba esa dinámica con tus compañeros para que el proyecto siguiera en pie? Porque tengo entendido de que Uriel es de Santiago, ahora está viviendo en Santo Domingo, pero era de Santiago. Y parte de la dinámica ahora del podcast, de la elección de noticias, asumo que hay una interacción. Sí, hay una interacción todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos trabajado presencial. Nunca. Nosotros hemos trabajado virtual todo el tiempo. Pero la virtualidad llegó ayer, en el 20 con la pandemia, No, y tú me estás diciendo que todo surgió en el 17. en el 17 ya nosotros trabajamos en virtualidad. Fíjate qué interesante. Somos 3 cofundadores. Uriel, que es constancero, de hecho, él nació en Sí, Constanza. sí. Vino a Santiago a estudiar y con el tiempo paró en Santo Domingo. Y Emilio Rodríguez, que vive en Estados Unidos desde hace 20 años. Emilio no tiene mucha notoriedad de esto. Lo que pasa es que Emilio no está en el día a día. No está en el día a día, él tiene su trabajo allá, él se involucra cuando tiene que involucrarse, pero es cofundador. Pero recibe su dividendo de manera normal. Normal, tiene sus acciones ahí y siempre lo tomamos en cuenta para las decisiones, obviamente. No el día a día, pero sí decisiones importantes. Emilio tiene participación. Yo creo que es más por un tema matemático, porque somos 3, entonces nunca hay empate. El hecho de tú ser 3, o sea, si hay 2 que están operando y tienen un empate, pues el tercero decide. Entonces, siempre se soluciona. siempre se soluciona y hay que, ¿verdad? Se respeta la opinión de uno de otro. Nosotros trabajamos en democracia. Entonces, Emilio, al principio sí tuvo mucha participación en el briefing los primeros años, estando en Estados Unidos. Uriel, durante unos 2 años, estuvo en Constanza. Yo estaba en Paraguay. Y la única asistente que teníamos en ese momento estaba en Brasil. Entonces, para mí la pandemia en cuanto a eso, en cuanto al briefing, no cambió absolutamente nada porque estábamos trabajando virtual desde el principio. Y hoy en día seguimos virtual. Y eso no fue un impedimento para ustedes llevar a flote este proyecto. Sabes que hay mucha gente que toma excusas para poder posponer o postergar una decisión importante y ustedes tenían un horizonte fijo, aparentemente. Sí, la virtualidad es complicada. La virtualidad no es para todo el mundo y hay muchas cosas de la presencialidad que yo extraño. Sobre todo la parte, si se le puede llamar social, dentro del trabajo, donde tú creas ese vínculo entre las personas, empleado, empleador, supervisor, subordinado. Es difícil y tú tienes que desarrollar mecánicas para poder suplir un poco de eso con la virtualidad. Y lo otro también es la supervisión del trabajo. Y ahí tú tienes que buscar gente que sea bastante autónoma, que sea... Y con valores, integridad, Sí, sí, honestidad, responsabilidad. totalmente, totalmente. Pero sobre todo que tenga esa autonomía para lograr y apuntar hacia los resultados que tú les has comunicado sin tener que tú estar arriba de ellos, una supervisión constante y demás. Retrotrayendo el tema que inició la conversación, que es tu profesión, ingeniero civil, muchos años en una de las empresas target de cualquier ingeniero. ¿Esa decisión te afectó económicamente inicialmente? Asumo que por tu posición había un paquete económico importante. ¿Sacrificaste algo para tú poder decidirte? ¿Lo hiciste puramente por pasión, pero entró la razón en algún momento? El tema tiempo, condiciones, estatus. Cuando valoraste esto, ¿cómo se tomó esa decisión? Esto lo hago porque esto es un programa de jóvenes profesionales que tienen que tomar decisiones día a día. Y hay un grupo de indicadores que te dicen que estás tomando la decisión correcta o la incorrecta. Y como los grandes, como ustedes, que tienen éxito, tomaron decisiones. Sí, definitivamente hubo un impacto. Yo tenía una posición en la que, ¿verdad?, mis ingresos eran importantes. Sin embargo, como ingeniero al fin, Matemático. Sí, matemático y además con una maestría en administración de empresas, yo hice todos mis cálculos. Okay. Tú tienes un ahorro, tú dices, bueno, yo cuento con esto, mis gastos mensuales son estos. Yo ahora ingreso tanto, pasaré a ingresar tanto y entonces puedo durar X cantidad de tiempo. Yo voy a trabajar para que en ese momento ya mis ingresos estén a la par con lo que yo tenía. Ese es el clásico cálculo que todos los coaches de emprendedurismo y finanzas te dicen que tú tienes que hacer antes de tomar la decisión. Sin embargo, cuando tú das el paso, te das cuenta de que
no necesariamente tus cálculos fueron estimaciones correctas en Porque hay muchos casos. variables que no se controlan, que no se perciben en el momento, que no se toman en consideración. Hay variables que no controlas, hay proyecciones que no se dan. Y bueno, la verdad que sí se pasó yo pasé un periodo, digamos, complicado en cuanto a finanzas. Complicado en el sentido de que tenía que tener ciertas restricciones, Ok. porque tenía que adecuarme a un plan que yo había hecho y que podía estar mejor o peor dependiendo de las variables que fueran cambiando. Sin embargo, se hizo el trabajo, se lograron los objetivos de crecimiento y pues en un momento ya eso quedó atrás, ¿Tu esposa te apoyó? totalmente. ¿Pensó en algún momento que la decisión era equivocada, quizá por las restricciones? Si lo pensó, no sé, pero no me lo dijo. No lo manifestó. Qué bueno, qué bueno. Pero me apoyó 100%, mi familia también. Yo les dije, miren, esto es lo que he decidido. Y yo soy una persona que quizás toma más tiempo que otras para tomar decisiones. Yo le doy muchas vueltas a las decisiones. Pero si la tomé, la tomé. Es para adelante. Como los caballos del monumento. Bueno, eso establece un norte y el norte evidentemente es el briefing. Y posteriormente íbamos a llegar ahí. ¿Cómo nace el briefing? ¿Había alguna necesidad latente que ustedes identificaran o ustedes identificaron alguna oportunidad de negocio? ¿Ustedes lo hicieron por hobby, por pasión, por ver qué sale? ¿O había una estructura, un plan? ¿Había algo a seguir paso a paso? El briefing nace de una necesidad de nosotros mismos. Nosotros teníamos grupos de WhatsApp. Bueno, primero Vivi. El BB-Pin. Sí, el BB-Pin. Y éramos de estas personas que estaban interesadas, digamos, en... Ustedes tienen perdón que te interrumpa, tienen una amistad cercana, siempre. Desde antes de ser Emilio, socios. Suriel y tú, antes de este negocio, eran amigos. Éramos amigos antes de ser socios. Ok. Eso es así. Y en esos grupos discutíamos temas de actualidad, de política, de economía, de cualquier cosa. Mientras otras personas quizás hablan de deportes, que a mí, yo soy un amante también de los deportes, o hablan de, qué sé yo, de lo que sea, de lo que está trending en YouTube o en TikTok, ¿verdad? Nosotros hablábamos de esas Voy a poner por cosas. ahí el cierre de que vamos a hablar de deporte en los últimos minutos del episodio. Yo también soy Buenísimo. un aficionado. Yo soy amante de los deportes y de la música, sobre todo, esas dos cosas. Lo pongo por ahí. Está bien. Y bueno, nació una necesidad de nosotros mismos porque queríamos hablar de temas y quizás nos daba un poco de trabajo saber qué estaba pasando con los temas. Teníamos que entrar en ese momento, hoy en día quizás es más fácil con todas estas herramientas que se han integrado a los motores de búsqueda de inteligencia artificial, pero en ese momento tú tenías que agarrar Google. Caso, no sé. El tema puntual que querías investigar, buscar fuentes con credibilidad, hacer un resumen, interpretarlo y luego tal vez contrastarlo con otra información de otro foro. Exactamente. Que Entonces, es complejo para la audiencia que quiere informarse. Sí, es complejo por varias cosas. Primero por esa labor de búsqueda que tienes que hacer, que no todo el mundo tiene la destreza para hacerla quizás. Claro. Entonces, el tiempo que toma también, porque tú tienes que comenzar a leer artículo por artículo. Y en eso, dentro de esa inquietud, Emilio encuentra un producto parecido al briefing de Estados Unidos, se llama The Skim, que es un correo, así igual, era diseñado más para mujeres, pero funcionaba para todo el mundo. Entonces, ahí te explicaban todos los temas de Estados Unidos, de política internacionales, en un correo de manera sencilla, con un lenguaje llano. Tipo newsletter. Newsletter. Y nosotros dijimos, pero ven acá, eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué necesitamos? Bueno, Emilio, tú sabes de esto, Manuel sabe de aquello y Uriel sabe de lo otro. Entonces, tenemos el grupo, ahora hay que hacer un plan. Y es interesante porque este tipo de negocios que tienen que ver con noticias o información no pueden ser rentables desde el principio. Es imposible. Si tú dices, bueno, yo voy a hacer limonada y voy a poner un puestecito allá afuera, si tú estimas que tú vas a empatar cada día con 10 limonadas que vendas y por ahí pasan 100 personas, bueno, con que tú le vendas a 10 ya. Las probabilidades son muchas. Ya es rentable. Y si tú tienes un financiamiento que tuviste que coger para comprar el carrito de la limonada y los vasos y los limones, bueno, pues tú lo vas contemplando. Desde el principio tú tienes ingresos. En este mundo, a menos que tú seas
qué sé yo, Elon Musk que dice yo voy a poner un periódico y sabemos que desde el principio va a ser rentable porque lo va a vender previamente. Si tú naces de cero y sobre todo con algo tan nuevo, no hay forma de tener ingresos. Entonces nosotros sabíamos que había que financiarlo durante un tiempo. Y por suerte teníamos otros trabajos que nos permitían dedicarle unas cuantas horas al día fuera ya del trabajo normal de cada uno sin recibir ingresos y con unos costos mínimos. Se definieron unos principios, se definió un plan más o menos, se definió el producto, los roles y más o menos cuánto iba a requerir de financiamiento durante X tiempo hasta que, si se daba bien, íbamos a tener ingresos. Entonces, digamos que desde un principio se le dio la formalidad, sabiendo que eventualmente iba a proveer un sustento y que iba a ser rentable o lo que sea, pero sin garantía alguna. O sea, al principio tú, bueno, vamos a tirarnos por A aquí. ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Durante qué tiempo se financió el briefing de manera autónoma? Si te tuviera que dar un número exacto, la verdad que puedo equivocarme, pero sí te puedo decir que cuando nosotros teníamos alrededor de 3.000 suscriptores, puede haber sido, qué sé yo, 2 meses después de empezar, un mes, no sé, se nos acerca una agencia. Mira, nosotros queremos colocar publicidad, para nosotros eso fue, ya tú Ustedes no sabes, tocaron puertas, sino que llamaron a sus teléfonos. nos llamaron y nosotros, ya tú sabes, sancocho, para celebrar, porque eso quería decir que Que había ya, resultado. no, y que había alguien viendo lo que ustedes estaban haciendo. Exactamente. Entonces nosotros en ese momento le decimos a la agencia, mira, te lo agradecemos muchísimo, pero no, ¿Qué? todavía no. No te va a resultar porque yo lo que tengo son 3.000 suscriptores. Déjame crecer más y yo te llamo. Nosotros le dijimos que no. Pero la decisión es de la empresa, la decisión no es de ustedes. Si ellos analizaron que con 3.000 empleados podían tener algún ROI, algún retorno con esa inversión, ustedes no debían haber influido en eso. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicimos por varias razones. Primero porque nosotros somos muy conscientes, tanto con los clientes, con quienes compran espacios en el briefing, como con el lector. Nosotros si sentimos que realmente algo no te va a funcionar, no te va a convenir, no es beneficioso para ti, no te lo vamos a dar. Yo creo que somos muy altruistas en ese sentido. Eso. Y segundo, nosotros queríamos enfocarnos durante un tiempo en llevar el producto al nivel que queríamos llevarlo, mejorarlo, ver qué funcionaba, qué no, quitar, poner. Y cuando ya sintiéramos que teníamos un producto muy afinado y que ya podía tener un ROI, digamos, positivo para las marcas que se colocaran, entonces, ok, ahora vamos a vender publicidad. ¿El briefing se sustenta al 100% de publicidad? ¿Hay algo más detrás del modelo de negocio del briefing? ¿O algún patrocinador, una persona que quizás no por un espacio publicitario, sino por apoyar el proyecto también aporta? ¿Cuál es el modelo de negocio detrás? El modelo de negocio hasta ahora es 100% publicidad. Y publicidad en muchas formas, porque tú puedes tener desde un banner colocado en el correo hasta una cobertura de un evento, por ejemplo. Que nosotros lo hacemos, vamos al evento, te hacemos un contenido para redes y demás, y las marcas eso le gusta muchísimo a las marcas porque le da mucha visibilidad a lo que están haciendo y lo que están presentando. Pero hasta ahora es 100% publicidad. Hay otras variables o variantes que se usan en este mundo que sobre todo tienen que ver con modelo de suscripción, donde tú pagas para recibir el contenido o pagas para recibir el contenido completo, te dan una parte, Tipo o contenido Patreon especial. o la parte premium y las plataformas, asumo que también ya ustedes están monetizando de manera correcta. Sí, exacto. También están los modelos de los periódicos, por ejemplo, que te dan cierta cantidad de artículos al mes. Ok. El New York Times, El País, todos lo están implementando. Es muy raro ya ver un periódico de estos de larga De data, renombre. de renombre, que no tenga un modelo de suscripción, parcial o incluso total en algunos casos. Pero todavía nosotros ahí no hemos entrado, o sea que seguimos 100% publicidad. Sí tenemos inversionistas que han creído en el proyecto y han invertido en el proyecto, pero eso es para crecimiento. El sustento, digamos, la operación del día a día es 100% de los ingresos de publicidad. Los inversionistas que han apostado y que han puesto
alguna inversión, ustedes lo han destinado 100% al crecimiento del proyecto. Exacto. En el proceso de contratación de una promoción, hay un no negociable. Ustedes no hablan de algo. Ustedes han decidido esto tomo y esto no tomo. Sí, hay no negociables y los definimos desde el principio. Por ejemplo, nosotros no hacemos publicidad o no colocamos publicidad de tabaco, De tabaco. por Pero decirte un Uriel ejemplo. fuma. Y yo también. ¿Y por qué no? Porque nosotros entendemos que si vamos a colocar una publicidad de un producto incitando o invitando al lector o a la escucha a consumir un producto, no debe ser un producto que de ninguna manera tenga un cuestionamiento. Cuestionamiento en el sentido, en este caso, de la salud, por ejemplo. Ustedes son una figura, ambos, que los conozco, son una figura que reconocidas, que en cualquier espacio social de la ciudad o del país lo podemos ver, y si lo vemos con un tabaco, es la misma figura que promueve quizás lo contrario. Eso no es una incoherencia. Pero no estoy cobrando. Okay. O sea, si tú me encuentras en la terraza de no sé dónde fumándome un tabaco, bueno, Emmanuel fuma tabaco, pero eso es su decisión, y si yo lo veo como un referente o lo que sea, bueno, pues ya eso. Pero él no está cobrando por enseñarme ese tabaco. Okay. Y no tenemos nada, al contrario, somos apasionados del tabaco, en este caso de los cigarros. Y como santiaguero, en mi caso, también apoyo mucho lo que es la industria del tabaco, porque sé lo importante que es. Sin embargo... Para Santiago y todo el país. Y claro, pero principalmente Santiago, Sí, ¿verdad? sí, Y sí. Tamboril, Villa González. Villa González. Pero no es un producto, y no solo en sentido general, porque quizás a una persona como tú, como yo, una publicidad de tabaco no... Pero a nosotros nos siguen muchos niños. Nos leen, nos escuchan muchos niños. Hay colegios, hay aquí en Santiago, hay en Santo Domingo y hay en Punta Cana, donde los niños leen el briefing todos los días por exigencia del colegio. Entonces, que a un niño de 6, de 8, de 10 años, de 13, tú le estés presentando, es un, como te digo, es un no negociable porque nosotros lo definimos así, no porque tenga nada malo tampoco. Decía tío Ben que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y ustedes aparentemente lo tienen bastante claro. Y eso, pues lo felicito. Hablaste del tabaco. ¿Qué más es no negociable? Propaganda política. Okay. Nosotros colocamos publicidad estatal siempre y cuando tengan un mensaje que llevar. Por ejemplo, el 911 ahora tiene una campaña, y lo puedo decir porque está ya colocado. colocado, y en el podcast sobre todo. El 911 tiene una campaña para concientizar sobre la importancia de, cuando pase algo, inmediatamente tener el 911 en el top of mind. Perfecto, colocamos esa publicidad, eso es bueno, es beneficioso, ayuda, aporta. Okay. Sin embargo, si tú vienes, mira, tengo pon intenciones ahí, de ser alcalde de ponme Santiago. ahí Josh, alcalde. No, es innegociable. O sea, no. ¿Hay algo más, perdón, antes de entrar a otra pregunta? Bueno, nos han contactado, por ejemplo, de financieras, de estas que tienen préstamos con tasas muy altas. Tampoco, no lo aceptamos. Juegos de azar. Todo ese tipo de cosas. Nosotros realmente no es que tenemos un listado, pero sí hay cosas hay una que... línea definida sobre las cosas que tienen alguna responsabilidad social. Ahí. Immanuel, a propósito de el tema política, yo sigo el briefing, a veces escucho el podcast y ustedes dan opinión. O sea, sí reproducen una noticia, pero ustedes dan una opinión. Esa opinión no presenta a un medio periodístico como parcializado, porque el rol de un medio de información es darte la información tal cual, y tú decides como consumidor qué connotación le puedes dar. ¿No debería ser una condición aparte el hecho de ustedes sentarse a opinar sobre un tema? Mira qué pasa. En el briefing escrito, nosotros siempre buscamos ser lo más neutrales posibles. Obviamente,
el gobierno de turno siempre estará más El expuesto tema de a conversación. la crítica, estará más expuesto al cuestionamiento, porque es quien está en el gobierno. Entonces, nosotros tuvimos 3 años con el gobierno anterior, había mucha crítica, mucho cuestionamiento. En este gobierno, pues, mucha crítica, mucho cuestionamiento, y el que venga también. Por eso es por eso, porque el gobierno de turno tiene esa circunstancia donde es quien toma decisiones y por eso yo voy a criticar y a cuestionar las decisiones que entiendo. Pero volviendo atrás, porque quería hacer ese paréntesis, el briefing escrito sí trata de ser lo más neutral posible y concentrarse en datos, opinión muy poca en el briefing escrito, y cuando se hace un análisis se busca que sea lo más objetivo posible. Sin embargo, en el podcast, aunque es el briefing podcast y es el mismo contenido del correo, hay 2 caras que ya sí pueden ser identificadas con una opinión. Nosotros sí tratamos como quiera de no, ¿verdad?, pasarnos de ciertos límites y cuando se haga una crítica, que sea una crítica basada en información objetiva. Hay cosas que, por más imparcial que tú quieras ser, pues vas a tener tu opinión. Yo recuerdo que una vez, cuando nosotros estábamos empezando, una periodista de mucho renombre aquí en el país nos dijo, la imparcialidad no existe. Todos somos parciales. Lo que podemos ser es independientes. Que esa parcialidad que tú tienes no está condicionada. ¿Condicionada por qué? Por pertenecer a un partido político, por un beneficio económico, porque fulano es amigo mío. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo soy parcial, pero yo soy parcial independiente, porque yo Sobre la base entiendo de mi criterio, de no de mi lo que me toca. criterio, exactamente. Okay. Si, Ustedes lo si hacen hablamos así, sobre la base de su criterio. sobre la base de nuestro criterio, 100%. No hay alguna... Se destila mucho en la opinión pública de que se den acercamientos para imponer agenda. No hay alguna ocasión donde te han dicho, Manuel, necesito que trates este tema, pero con cuidado. O quizás que no lo trates el tema. De parte, digamos, ahorita te mencioné que tenemos inversionistas. Los inversionistas nunca, nunca, nunca nos han escrito ni No, nos han pero lo llamado. primero es si ha pasado y si ha pasado lo han tomado en consideración. Esa es mi pregunta. No si lo que ya está aportando para eso. Ha pasado desde fuera. Por eso quería hacerte la observación de los inversionistas. Ha pasado donde tú quizás das una noticia sobre una marca o sobre alguien Okay. y te llaman y te dicen, mira, pero al final, o sea, te lo agradezco, pero yo lo voy a tratar de acuerdo a mi criterio, que yo entiendo que ya es de por sí bastante cuidadoso, bastante respetuoso. Es decir, nosotros podemos criticar, podemos tener una opinión, pero nunca vamos a caer en la bajeza. Y si decimos algo que no es, nos retractamos. Y cuando decimos algo que no es porque nos lo inventamos, sino porque lo vimos por ahí. Okay. Es decir, ha pasado, mira, ayer te decíamos que fulano hizo tal cosa, pero realmente eso lo vimos en tal medio fue. Fulano dice que eso no es verdad. Yo te lo digo. Y si me equivoco, al otro día, nosotros tenemos hasta una sección que se llama Metidas de Pata. Si yo dije algo que realmente se demostró después que no era así, o que el medio que lo dijo tenía su agenda para decirlo y yo lo cogí de ahí, pues yo al otro día lo aclaro, sin problema. Así como hablamos de lo que no se dice o de los contenidos no negociables, yo quiero hablar de lo que sí se dice. ¿Cuál es esa estructura o ese proceso por el cual ustedes deciden de qué van a hablar? O sea, las noticias son muchísimas, pero ustedes no las dicen todas. Ustedes deciden un grupo de temas a qué tocar y cómo se estructura esa decisión. Es complicado porque es totalmente medalaganario. Okay. Nosotros hemos definido algunos criterios que al final terminan teniendo su grado de subjetividad como quiera. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, la persona que lee o escucha el briefing, lo ideal es que lo haga antes de salir de su casa y que cuando llegue a su lugar de trabajo sepa de qué se está hablando. Cuando la gente hable, mira, ¿viste lo que En los pasó? pasillos, en el café.
Exactamente, ese es un criterio. Pero ese criterio no siempre aplica porque, digamos, y no quiero, ¿verdad?, poner un ejemplo que pueda sonar feo, pero digamos que hubo una tragedia donde falleció X cantidad de gente. Todo el mundo va a hablar de eso al otro día, pero realmente es lo más importante que tú debes saber. O sea, tú lo vas a ver como quieras. Entonces, el primer criterio puede quedar corto en muchos aspectos. Y ahí entra un segundo criterio que es qué tiene que saber la gente, en qué tiene que estar informada para que nosotros como país tomemos mejores decisiones. Yo como individuo y como sociedad. Por ejemplo, si yo te explico cómo funciona el sistema de seguros, de seguridad social, La ley 8701. eso te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda a entender cómo funciona el sistema, cómo puede funcionar mejor incluso. Nosotros buscamos que la gente tenga información para hacerse preguntas. Esto está bien, esto no está bien, ¿por qué está bien? ¿Por qué no está bien? Nosotros creemos mucho en que un país mejor informado tomará mejores decisiones como colectivo. Entonces, una combinación de esos dos criterios junto con un poquito de cuál es el tema de hoy, que es el criterio quizá más sencillo. O sea, si hoy explota un caso de corrupción, pues no Ahí se va a están los hablar de otra trending cosa. topics de X que te dicen más o menos. Te dan una idea, Correcto. claro, claro. Entonces ya lo decidiste, ya te toca hablarlo, lo hablan, pero de una manera jocosa, divertida. Tengo dos preguntas ahí. Una, el, la cocina creativa. Cuando tú cocinas ese proyecto que sale de una manera tan divertida, pero atractiva. Y la segunda, y para mí más importante, es cómo no perder la credibilidad. En el tradicionalismo tenemos un grupo de personas que quizás no son consumidores de tu proyecto por la forma en la que se dicta y se van a otro proyecto un poquito más tradicional, con una nomenclatura distinta o quizás con un lenguaje más formal. ¿Cómo tú logras tener la credibilidad, mantener la creatividad y atrapar los diferentes públicos? Y perdón, me surge la tercera pregunta, la edad media de tu consumidor, a propósito de las anteriores. En orden inverso. La edad media del consumidor, según los datos, bueno, es por rango, está entre 24 y 35 años. Okay. El joven profesional. Sin embargo, tenemos lectores, tú no te imaginas, yo no sé si es hablando mentira que están cuando ponen los datos, pero nosotros tenemos consumidores de más de 90 años. Personas ancianos. ¿Qué pasa, Manuel? Son pocos, pero hay. Está bien. Son outliers, ¿verdad? Y también, como te digo, desde los niños más pequeños que en el colegio los obligan o les leen el briefing. Eso está bellísimo. Yo creo que con eso ustedes están pagos, mano. Totalmente, totalmente. Segunda pregunta, vuelvo de atrás para adelante. La credibilidad. La credibilidad. Mira, yo creo que la credibilidad no se gana con el lenguaje, se gana con el contenido. Si tu contenido es de calidad y tú no pasas ciertos límites, que de hecho hay límites y nosotros tenemos ahí medio identificado una línea que a veces puede ser más delgada de lo que uno cree, entre qué tú puedes decir y qué recursos de humor tú puedes usar, o de sarcasmo, o ese tipo de cosas. Hay una línea delgada que nosotros la hemos ido afinando. Siempre y cuando tú respetes esa línea, no cruces allá una zona donde pueda ser despectivo, donde pueda ser irrespetuoso, donde pueda ser burlón. La línea creativa se define estratégicamente por comprensión o por rating. No sé si me doy a entender. Tiene un poco de las dos cosas. Ok. Primero, el contenido es rey. Esa es la prioridad. El contenido tiene que estar bien. Y después de ahí, entonces, vamos a ver el lenguaje. Y cuando te hablo de comprensión y de rating es porque hay una parte donde el lenguaje es llano. En vez de yo decirte, no sé, ponle la voz de Lionel quizás, para explicarte un tema de volviendo a los seguros. Yo te voy a decir, mira, lo que pasa es que tu seguro se va a vencer si tú haces tal cosa. En vez de decir, el seguro tiene una fecha de expiración que puede ser ponderada. No sé si me explico. Sí, Esa claro, es la parte de claro. la sencillez del lenguaje. Okay, válido. Yo te voy a hablar como tú hablas. No hay razón para introducir palabras, a menos que estemos en un ambiente muy técnico o muy profesional,
No hay razón para introducir palabras que tú no usas. Pero tú hablas de manera muy correcta. O sea, yo tengo un rato hablando contigo y tú hablas de manera muy correcta. Esto hace que tú uses una postura distinta a la que tú te sientes cómoda. ¿O es quizás por la condición del escenario? Yo tengo ese problema, que soy muy formal en el escenario. Ok. Yo sí, claro, si hay una cámara, si estoy ¿verdad? En un micrófono, me pongo más formal. Y es algo con lo que yo he luchado. Pero Porque tengo el chip. Uriel no, ¿eh? Uriel. Uriel es él siempre. Él es muy Ok, auténtico. exactamente, Y exactamente. él es la misma persona, esté conmigo o esté ante un micrófono. Claro, con ciertos límites, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y yo también. Yo soy la misma persona, pero hablando pareciera que no. Pareciera que no. Lo que pasa es que yo soy, cuando estoy con los amigos míos, ¿verdad? Ahí Es distinto y todo el mundo es es muy distinto. distinto. Entonces me queda Esa la es última pregunta Espérate que te decía del rating. del rating. Sí, tú Tengo me un dijiste el comentario. rating es rey. No, el contenido es rey. El contenido es rey, El ¿verdad? lenguaje es Vale, llano vale. porque tengo que hablar como tú hablas. Y en cuanto al rating, yo no le llamaría rating, pero yo diría que tiene que ser atractivo y entretenido. ¿Por qué? Porque hoy en día yo no estoy compitiendo contra otro periódico. Es decir, la competencia del briefing no es el Listín Diario, ni es el Snack Report, que son nuestros amigos, no son los medios de Yo noticias. pensé que el Snack Report sí tendría que ser lo más cercano a competencia con ustedes. ¿Por qué tú dices que no? Porque hoy en día, como nosotros somos un medio digital, todo lo que le ocupe tiempo de pantalla a una persona es tu competencia. Cuando yo te pido que abras ese correo, que la gran parte de la gente lo abre en el celular, o que abra Spotify y ponga el podcast, o que abra Instagram y siga mis redes, yo no estoy compitiendo ya de tú a tú con la gente que hace lo mismo que yo. Yo estoy compitiendo con lo que sea que te salga ahí. Si a ti te salió un meme de un pollito que a ti te gustó y te dio risa y te entretuvo durante un Que rato, lo hizo, eso es mi que competencia. lo hizo un carajo en el baño mientras estaba, ya es parte de tu competencia. Esa es mi Muy buena competencia. manera de verlo. Entonces yo tengo que mantenerte atento a lo que yo produzco, a mi contenido, y para yo hacerlo, yo tengo que captar tu atención y una de las maneras de hacerlo es siendo entretenido. Y de ahí sale el entretenimiento, la parte entretenida, la parte del humor o del ingenio que tiene el briefing. Buenísimo. El contenido creativo es un ejercicio propio de una persona dentro. Hay un equipo creativo designado, está ligado directamente con ustedes. ¿Cómo pasa? Porque hay cosas muy auténticas, muy geniales que se dan ahí. Hoy en día, sí, ya están más separadas las funciones. Tenemos un diseñador gráfico que desde el principio interpretó muy bien lo que nosotros queríamos hacer y ha estado con nosotros desde el principio. Está, bueno, la voz del correo, está la voz de las redes, está la voz de nosotros en el podcast y así con cualquier cosa que hacemos. Y cada quien como que ya sabe cuál es ese lenguaje, cuál es esa voz del briefing y la forma de hacer las cosas. Pero al principio sí hubo un proceso creativo muy importante para definir esa voz. Y yo creo que ahí, bueno, Uriel tuvo un rol esencial ahí en darle la voz al correo, que fue el primer producto. Y luego ya llegó un momento donde tú te podías entrenar para hablar con esa voz. Hemos tenido personas que nos asisten con el contenido y se les entrena y al final termina hablando el briefing, no la persona detrás. Entonces yo creo que sí, que hay un proceso donde tú defines esa personalidad de tu medio y una vez esa personalidad está definida, pues ya no importa quién esté detrás, quién sea el actor. Y ahí la marca es el rey, a propósito de tu mismo enunciado anterior. ¿Qué tú has aprendido de crear una marca desde cero y darle una identidad propia? Si tú a uno de estos jóvenes profesionales que está viendo este proyecto le decides dar un consejo de elementos a tomar en cuenta para personalizar una marca y tener éxito, ¿cuál sería? Eso es complicado porque cuando tú concibes la marca en tu cabeza, realmente tú no sabes si va a tener éxito, si va a funcionar, si Pero no va a fueron tres funcionar. cabezas. Fuimos tres cabezas con ideas muy alineadas para empezar por ahí, Desde el inicio. desde el inicio. Y yo diría que lo más importante es no volarse pasos. Me explico. Nosotros cuando creamos la identidad de la marca,
el logo del perrito, los colores, la paleta, exacto. Buscamos a uno de los mejores diseñadores que hay en el país, que es de hecho nuestro amigo, Mr. Pichón. Okay. Y nosotros hicimos el proceso completo y eso no necesariamente es algo barato. Él obviamente, como es nuestro amigo, nos dio el mejor precio posible, pero no es un proceso barato. Y eso es ahí con unos cuestionarios súper profesionales donde se busca conocer la marca, qué quiere reflejar, qué quiere transmitir, cuál es su target, cuál es el público. Y al final, tú lo que ves ahí es un logo de una marca y el nombre y el eslogan y quizás cómo hace la publicidad, pero detrás de todo eso hay una identidad que fue creada y pensada por gente que sabe de eso. Entonces, mucho de la identidad del briefing tiene que ver con ese proceso que se pasó al principio, antes de tirar el primer briefing. No necesariamente eso aplica para todas las marcas ni para todos los emprendimientos. Hay veces en las que tú puedes empezar, si tú tienes un muy buen producto, o tienes un nicho, o tienes una, ¿cómo que le dicen en inglés? Un mercado mínimo viable. Tú puedes empezar, ¿verdad? Quizás con menos esfuerzo, pero eventualmente tú tendrás que ir definiendo una marca, una identidad de tu marca. Porque a la larga, a largo plazo, la gente tiene que sentir que te conoce. Si lo que tú tienes es un buen producto, pero la gente no tiene no relaciona colores, lenguaje, logos con tu marca, entonces es muy difícil ser sostenible a largo plazo. Y aparte de eso, bueno, pues ya lo otro tú lo vas definiendo de acuerdo a cuál es el producto que tú quieres construir. Yo quiero ser informativo pero entretenido. Bueno, entonces ahí tú vas a darle forma a un producto que va a tener la identidad de quien lo crea. Eso es como Pinocho, o sea, Gepetto creó a Pinocho. Obviamente Pinocho va a tener cosas de Gepetto, eso es inevitable, entonces tiene mucho del creador. Y con el tiempo, pues si se hace algo muy fuerte, que tú nunca te desvías de ahí, pues todo el que entre, no importa quién, va a tener va a tener la identidad muy absorbida y lo va a poder proyectar. En el proceso de asociarse, hablas de tus socios con mucho respeto y hasta admiración. Te pregunto, las sociedades en ocasiones traen conflictos por la diferencia de opinión, por la diferencia entre intereses. ¿Cómo ustedes tratan eso para una persona que decide emprender un proyecto y se va a asociar? ¿Cuáles son los elementos que hay que considerar antes de asociarse? La elección de un socio es una de las decisiones más importantes que puede tomar una persona. Eso es como el matrimonio. De hecho, tú pasas más tiempo con tus socios Que en la misma casa. que con la pareja. Por lo tanto, tú tienes que elegir una persona que, sobre todo, comparta tus principios. Yo creo que la diferencia de opiniones siempre va a existir. Mira, yo creo que para allá que tenemos que ir, no, yo creo que para acá, yo creo que eso estuvo mal, no, para mí estaba bien. Eso es normal. Sin embargo, los principios son innegociables. Si para mí un principio innegociable es la independencia de la línea editorial del briefing, para mi socio también tiene que serlo. Si para mí la posibilidad de recibir un ingreso por atrás de no sé qué cosa es innegociable, para mi socio tiene que serlo. Definan cuando vayan a buscar un socio, cuando vayan a hacer una sociedad, definan 3, 4, 5 valores que ustedes entienden que esa persona tiene que tener, porque son los que ustedes tienen. Si no tiene uno, búscate otro socio. Con uno que falle, que no coincida, es una mala decisión. Es una mala decisión. ¿Se toman en consideración los elementos técnicos? Sí, claro, pero se toma en consideración... ¿Qué tanto pesa versus los valores? 0. Porque el elemento técnico lo que te hace es elegir. Es decir, el elemento técnico te dice quién es la persona que tiene las cualidades técnicas para ser tu socio. Yo quiero hacer un podcast, pero yo no sé de cámara. Josh sabe de cámara. Bueno, ya cumple con ese criterio técnico. Él es un posible candidato. Eso como las entrevistas de trabajo. Muchas personas tienen quizás las habilidades técnicas, pero entonces hay que decidir dentro de ellas. Ahí vienen otros elementos como los actitudinales. La parte técnica es el CV, el currículum. Sí, así es. ¿Tiene el currículum? Sí. Ahora Ahora vamos a ver lo otro.
tú eres serio, tú eres hablador, tú eres ladrón, tú eres... O sea, ¿cuáles son esos valores? Y bueno, que sea ladrón o no ladrón es algo que tú no vas a ver, pero sí tú sabes si es una persona que tiene ciertos ideales y principios innegociables sobre todo. Reputación, ¿cuál es la reputación de esta persona? ¿Ha sido cuestionada por esto? Yo quiero que una persona cuestionada por X cosas sea mi socio. Conmigo. Entonces, yo creo que es más por ahí y es una decisión que después, si no la tomas bien, es un dolor de cabeza muy grande. Mira, yo prometí que teníamos que hablar necesariamente de deporte y tú le añadiste el tema música. Así que voy a comenzar por el deporte y dejo la música para el cierre. Deporte favorito. Aquí ya no estamos hablando con el cofundador del briefing, estamos hablando de Emmanuel. Y esto te puede permitir ser totalmente subjetivo. ¿Cuál es tu deporte favorito y tu equipo en ese deporte? Yo tengo dos deportes favoritos que siempre están en conflicto. Porque desde chiquito la pelota siempre, yo jugué mucha pelota. Como buen dominicano, comenzaste tus andadas a través del béisbol. Sí, muy fanático, veía todos los juegos. Yo antes me sabía, cuando muchacho, yo me sabía las estadísticas de memoria. O sea, tú me preguntabas, pon tú en el año 98, ¿cuánto está bateando Sammy Sosa? No, Sammy está ahora mismo en 3.21, lleva 32 jonrones, o sea, era así. ¿Todavía te gusta el béisbol? Porque Sí, hablas sí, desde sí, el sí. inicio. Me ¿Todavía te gusta, gusta? ya no lo veo tanto por un tema de tiempo, sobre todo, pero sigo abonado. Yo voy desde que tengo uso de razón al play. A la pelota invernal. Sí, a la pelota invernal. Mi papá tiene abonos ahí tiene que tener 40 años, atrás del home. Bueno, O sea, si tú eres un conocedor, yo te voy a hacer una pregunta, con todo respeto. El béisbol no es muy aburrido. Eso no ha hecho que los ratings, a propósito de los ratings, que manejo algún tipo de datos, ante otro deporte que son más nuevos en términos históricos, le haya pasado al béisbol. sí, sin embargo, fíjate que no es un tema nada más de los deportes, es en De la general generación. todo se ha hecho más corto. Si tú te fijas, la duración de las canciones, y ahí me meto a la música, pero tengo que hablarte de fútbol también. Sí, soy muy fanático del fútbol. Las canciones en los años 90, 2000 tenían una duración promedio de 4 minutos. 4 minutos. Las canciones de pop y rock, Sí. que era lo que se escuchaba más en esa época. Y era porque la duración en radio que más convenía, por tema de anuncios y eso, era esa. Podían ser de 3 minutos y medio, de 4 y medio, pero en promedio Había un promedio. 4 minutos. Hoy en día ese promedio ha bajado como a 2 minutos y medio. ¿Y eso lo hace mejor o peor? A mi entender, lo hace peor. ¿Por qué? Porque no deja que el artista profundice, no deja que el artista desarrolle todo lo que quiere desarrollar, siempre y cuando sea un artista que realmente quiere transmitir algo que le está saliendo, no un producto enlatado. Yo estoy totalmente en contra de los Producto productos enlatado. No estamos en el supermercado, estamos hablando de la industria de la música. ¿A qué tú te refieres con El eso? producto enlatado es cuando hay un productor que dice, oye, pero Josh tiene como carisma y Josh canta un poquito, mira, él entona bien y baila Josh. Josh, pues mira, grábate esta canción aquí, mírala ahí. Mira, esa es la canción que tú vas a grabar. Con unos acordes que está probado que funcionan para quedárselo en la cabeza a la gente. Onomatopeya. Sí, hay unas secuencias de armonías y de acordes musicales y notas musicales que se repiten. Yo no te puedo explicar la cantidad de veces. O sea, un día si tú pones la radio, yo te puedo decir, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Es la misma melodía detrás de una producción musical Okay. que se sabe que funciona, que se le queda en la cabeza a la gente, por lo tanto va a ser un éxito comercial y tú lo que estás haciendo es agarrando a una persona que puede ser una buena cara para un producto enlatado. Tú eres ingeniero. A pesar de que estés hoy en el medio digital, nunca vas a dejar de ser ingeniero. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es la calidad? ¿O quién determina lo que es calidad? Cuando yo estaba en la empresa, uno de los fundadores, de los socios de la empresa, una vez dijo una definición de calidad que yo creo que es la que más me ha gustado. Porque definiciones de calidad hay muchísimas. Uno tiende a pensar que calidad es algo bueno. Algo bueno es calidad. Bueno, pero para fines industriales, ¿qué es bueno? Para mí Bueno, sí, es bastante subjetivo. es muy subjetivo. Entonces,
Calidad es hacer las cosas siempre de la manera que tú dices que las vas a hacer. Ok. Es decir, si yo voy a producir este vaso, calidad es que cuando yo lo diseñe y lo haga, cada vez que yo lo haga, sea ese vaso. Entonces, el productor que decide estratégicamente utilizar ese producto enlatado está tirando un producto con calidad. Y si lo asocio con otra definición de calidad que he escuchado, la calidad es lo que diga el cliente, es la determinación propia del cliente. El producto tú lo haces para alguien. Y si ese consumidor establece eso, pues puede llamarse con calidad. Entonces te preguntaba inicialmente de que si hacerlo más corto lo hacía mejor o peor y tú establecías malo. Hoy en día lo que tiene más rating, o lo que las personas siguen más, son esos, los productos cortos, digeribles, con menos tiempo de producción. Recuerdo que antes Juan Luis Guerra tomaba varios años en hacer un álbum. Hoy un artista urbano te hace un álbum en 2 semanas y la gente lo consume más. Bueno, a ver, déjame refrasear. El hecho de que el promedio hoy en día sea 2 minutos y medio o lo que sea, no tengo el número en la cabeza, no necesariamente quiere decir que el producto es malo. Ok. Hay muchos temas buenos de 2 minutos y hasta de 1 minuto. De hecho, una de mis canciones favoritas de Silvio Rodríguez es súper corta. Se llama Pequeña Serenata Diurna. Okay. Súper corta. Y es una de mis canciones favoritas. Eso no quiere decir Que que el producto sea malo. Una muy buena historia en muy poco tiempo. Exacto. Lo que quise decir con eso es que el artista, si es verdad que es artista, se ve restringido por eso. Entonces puede quedar corto por la restricción de ese límite de tiempo. Okay. Entonces yo creo que en sentido general el que el promedio de la duración de las canciones sea más corto es malo para el arte, para la música como arte. A nivel comercial, eso es lo que sea que se esté haciendo es porque funciona a nivel comercial. Lo comercial es lo que define para dónde va, lo que esté funcionando. El arte, perdón, y yo quiero hacer un disclaimer en esta parte. Yo en este tipo de disertación lo que provoco es conocer la opinión del invitado. En ningún momento establezco que es mi opinión o que pudiera ser mi opinión, porque yo tengo una muy formada que quizá en otro espacio yo pueda tener la oportunidad de brindarla, pero aquí solo cuestiono. El arte. En ocasiones las personas citan personas como Silvio Rodríguez, que tú lo citaste, Joan Manuel Serrat, o un grupo de personas que están muy vinculadas al arte y que los técnicos o los expertos dicen que cuentan con todos los requisitos para hacer arte. Pero no debe de hacerse música para el público y no música para los músicos. Ese ejercicio intelectual que requiere consumir una canción de Joaquín Sabina o de quizá cualquier otro, no es para un público promedio, donde en República Dominicana el promedio en académico es de un cuarto grado. No lo puede consumir. Entonces, si tú haces algo para que la persona lo consuma y no tiene la capacidad de consumirlo, tú estás haciendo algo malo, digo yo. Un análisis que me surge. Bueno, es que yo creo que hay de todo para todos. Hay gente que no aprecia quizás la letra de la música y lo que necesita es el ritmo para bailar o Para para... tomarse un trago, socializar. Claro, hay gente que quizás, es mi caso también, escucho música por la ejecución de los instrumentos. Por ejemplo, si hay una buena ejecución de guitarra o de batería. Eres músico. Toco guitarras, compongo O sea, canciones. tú sí puedas distinguir una buena nota, una buena composición, Claro. y quizás yo no, que no conozco. Es lo que te digo, hay de todo para todos. Al final, lo importante es que el artista, tomando en cuenta que hay cosas que van a funcionar y no van a funcionar, porque también hay que comer, ¿verdad? Si tú eres artista, tú tienes que comer. Pero lo importante es que el artista exprese, para mí el arte es una expresión del alma. Entonces, si tú estás haciendo algo que con la cabeza lo diseñaste para que funcione en cierto espectro o en cierto sector de todos esos posibles sectores que hay que te puedan escuchar, en el caso de la música,
pues entonces para mí tú lo que estás haciendo es un producto comercial. Es música, sí, porque suena, porque tiene combinación de notas y eso, pero realmente tú no estás haciendo una expresión del alma. El que hace una expresión del alma también tiene su público. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu canción favorita? Una pausa, retrospección y la piensas. Y luego te pregunto, ¿cuál es la canción mejor elaborada que conoces? Usualmente no es la misma. Y eso pasa en el cine, eso pasa en cualquier otro aspecto, porque el arte va a depender mucho de la condición o el momento o la circunstancia en la que tú la hayas escuchado. Tú me preguntas a mí cuál es mi mejor o mi libro favorito, va a ser un libro que hoy, con un nivel o un grado de conciencia mayor, yo digo, wow, pero un libro muy simple. ¿Por qué es mi favorito? Bueno, porque en el momento que lo escuché, jugó un rol fundamental. Y así pasa con la música. Si yo escucho una 100%. música de amor en un proceso de desamor, quizás no coincida y no me guste y puede ser una joya. Entonces, ahí voy con lo que iniciaba diciendo. La calidad está muy sujeta a lo que diga la persona o el consumidor. Sí, sí, tiene su grado de subjetividad definitivamente. Y también está mucho en lo que te transmita el arte. A mí, por ejemplo, el arte visual no me transmite absolutamente nada. ¿Qué? Yo voy a un museo, veo pinturas de Van Gogh, no sé, de quien sea, de Picasso, y yo las admiro, qué bien, pero no siento nada, no siento nada. Sin embargo, hay canciones que yo las he escuchado 5.000 veces en mi vida y cada vez que las escucho se me eriza la piel. Entonces, el arte siempre va a ser subjetivo, va a depender de qué le transmita a cada quien, qué cosa. Y eso, la música no está exenta de eso. Ahora bien, y no quiero, porque ahorita me dicen, él acabó con la música comercial, Es tu pero opinión, que no te impacte la opinión de un tercero en la tuya. dentro de la música comercial hay cosas bien hechas y hay cosas no bien hechas. En todos los géneros hay cosas bien Yo creo hechas, que en todo en la vida, ¿eh? en todo. Hay reggaetones que tú desde que lo oyes dices, wow, qué bien producido está eso, qué bien hecho, qué. Y la letra quizás no dice nada, pero es un reggaetón, eso es para bailar, eso es para sentirlo. La letra no importa tanto en ese género musical. Empieza por el porqué, decía Simon Sinek. Sí. Y la música urbana, por no poner reggaetón, tiene un propósito clave. Es incitarte al baile, al disfrute. Y si ellos lo están logrando, pues ellos están teniendo éxito. Pero ahí voy, porque dentro del reggaetón hay reggaetones muy buenos y hay reggaetones no tan buenos. Los buenos siempre van a tener más éxito que los no tan buenos. Entonces, la calidad es subjetiva hasta un punto. Hasta un punto. Sí, Ya, claro, claro. eh, aunque sea el mismo género, va a haber cosas buenas y va a haber cosas no tan buenas. Me ibas a hablar de los deportes y lo consumimos porque en la respuesta lo extrapolaste a la música. Eh, el fútbol, equipo favorito. El Barcelona. Soy muy, muy fanático del Barcelona. Y ahí hay un componente también familiar que, por ejemplo, uno lo tiene aquí con las Águilas. Tú dices, bueno, yo siento a las Águilas porque Uno hereda el equipo. uno hereda del equipo, es de mi ciudad. Bueno, pues también mi abuela nació bueno, ella no nació en Barcelona, pero sí sus primeros años de vida los vivió en Barcelona. Y vivía cerquita del estadio del Barcelona y tuvo que salir de allá por la guerra civil. Y entonces ahí paró en República Dominicana. Entonces yo siempre tuve ese sentimiento como por Barcelona, por la ciudad. Y cuando llegó Ronaldinho, me enamoré del fútbol. Y obviamente la primera opción fue el Barcelona y entonces no me dieron chance porque ahí llegó Messi y vino la mejor época de la historia del fútbol, el mejor y el más lindo fútbol que se haya hecho y me enamoré totalmente del Barcelona y hoy soy un gran apasionado del fútbol. Y aquí, Cibao FC, claro, soy también muy apasionado. ¿Juegas algún deporte personalmente? Jugué bastante, jugué de todo. Yo jugué, lo que más jugué fue pelota, Ok. pero también jugué mucho baloncesto. Incluso llegué a ir a campamentos fuera, en Estados Unidos, de baloncesto. Fútbol no lo jugué tanto,
Pero también yo le entro a todo. Voleibol. Yo siempre fui muy deportista. Con el tiempo uno se va complicando de tiempo, el físico ya no es el mismo. Pero sí me gusta jugar, me gusta ver deportes, me gusta consumir los deportes y jugar también. Actualmente, ¿cómo, cómo luce? Con esto voy dándole un poquito de cierre a la conversación, que para mí ha sido maravillosa, le he aprovechado muchísimo, me ha gustado y creo que ha salido de manera muy orgánica. ¿Cómo luce un día a día en la vida de Emmanuel? A propósito de que el briefing sale a las 5 de la mañana y el podcast, no sé a qué hora se graba, pero se ve oscuro. ¿Cómo luce un día a día en términos profesionales, luego personales? Mira, yo tengo mi familia Sí. y soy lo más presente que pueda con mis hijas y eso. Entonces hay una gran responsabilidad familiar que tiene que ser combinada lo mejor posible con la responsabilidad laboral. Y cuando uno es dueño, es emprendedor, trabaja muchísimo más que cuando es empleado. Porque tú trabajas todo el tiempo. Todo el tiempo tú tienes la empresa en tu cabeza, los problemas, lo que está pasando, para dónde voy, pensar, estrategia. Pero para colmo, entonces también, yo tengo un horario de trabajo complicado, porque el briefing se trabaja de manera que se pueda cerrar la edición en la noche para que salga tempranito en la mañana. Entonces, digamos que yo siempre digo que yo trabajo 24/7 y también soy papá 24/7 y esposo 24/7, aunque no esté ejerciéndolo en el momento. Yo estoy aquí, pero mis hijas están ahí, no se Tú desaparecen. sabes dónde está, el número siempre está ahí. Después de aquí las voy a buscar. Entonces, cuando las busque, comer ahí como sea, para empezar a trabajar, a buscar noticias, a resolver también no solo temas del briefing, sino otros temas que uno también, en los que uno se mete. En la noche, cerrar el briefing, tratar de pasar un ratico con mi familia, para entonces grabar y terminar a las 12 de la noche, para mañana levantarme a las 6 de la Se graba en mañana la otra vez, noche, en la noche. todas las noches. De domingo a jueves. Tú sabes que a mí me parece muchísimo, muchísimo, pero muchísimo trabajo el hecho de que ustedes trabajen en noticias diarias. Yo coordiné esta entrevista contigo hace 2 semanas. Yo perfectamente pude documentarme, pude esperar, pude trabajar cualquier pormenor. Y si cualquier cosa salía mal, este episodio no sale hoy ni mañana, va a salir posterior. Ujú. En el caso de ustedes, ¿han tenido que grabar 1 o 2 episodios en el mismo día? ¿Las noticias guardan vigencia? ¿Hay algún día donde contenido no se ha subido porque se presentó algo, alguien estaba enfermo, alguna diligencia, alguna situación? ¿Ha pasado esa circunstancia? Sí, hay veces en las que tú tienes que quizás dilatar un poco la hora de cierre. Hemos grabado, de hecho, cuando empezamos el podcast, grabamos de madrugada. Dijimos, bueno, el podcast tiene que salir a las 6 de la mañana, vamos a grabar a las 4. 3 días duró eso, porque no es sostenible. Inteligente, exacto. No es sostenible. Entonces, finalmente decidimos cerrar edición a las 9, 10 de la noche y ahí entonces grabamos y ya el lector tiene la última información del día anterior. Pasan cosas de madrugada. El briefing tiene la ventaja de que como es un periodismo más explicativo, puede darse el lujo de no tocar un tema quizás que pasó unas horas antes. Bueno, pasó algo a las 4 de la mañana. Bueno, el briefing puede darse el Puede lujo de, esperar al próximo puede día. esperar el próximo día porque es explicativo. Yo no te voy a decir lo que pasó. Para eso están Yo todos los te medios y explico todas las lo redes. que pasó y cómo eso afecta a la nación, a ti como ciudadano. Exactamente. Entonces tenemos esa ventaja. Sin embargo, nunca ha dejado de salir. Nunca ha dejado de salir. Yo he estado enfermo, yo he estado no disponible, Uriel también, Emilio también. Y siempre Desde el aparece. 2017 nunca ha dejado de salir. Nunca, ni un solo día. Hubo una vez cuando nosotros empezamos, como a los 6 meses, que fuimos a una actividad los tres. De hecho, era una competencia de emprendedores. Y nosotros salimos de ahí como a las 3 de la mañana. Después de días preparándonos. Y no se había hecho nada. Y a las 3 de la mañana, nosotros agarramos y nos sentamos los tres en una mesa con las computadoras. Y lo terminamos y salió. Nunca ha dejado de salir.
Excelente. Qué historia de disciplina, qué historia de éxito y qué historia de creatividad estratégica. Con esto yo quisiera a Emmanuel pedirle un consejo de cierre a ese joven profesional que decide emprender un negocio, que tiene una idea coqueteando en su mente y que no ha tomado el paso. ¿Cuál sería ese consejo de cierre y cuál sería esa canción que le recomienda? A propósito de que eres un melómano. Te digo cuál, mi canción favorita. Lo que tú entiendas que puede servir a ese proceso que está en emprendimiento el joven. En cuanto a emprendimiento, yo creo que la música es un apoyo para los momentos difíciles. Escuchen música que les transmita, si les gusta, ¿verdad? Porque, como dije, ahorita el arte no es para todo el mundo, ni todo arte es para todo el mundo. Es- Entonces, si les gusta la música, escuchen lo que a ustedes les transmita, que al final esa es la idea, que tú sientas algo escuchando esa música. Yo escucho de todo un poco y hay canciones de diferentes géneros que me transmiten muchas cosas. Sin embargo, mi canción favorita es Te doy una canción de Silvio Rodríguez. Te doy una canción. Y con esto entonces pasamos a un consejo de cierre. Si tú tuvieras la oportunidad de hacer un corte viral de 15 minutos, de 15 segundos, ¿qué tú dirías en ese corte? Que tú sabes que lo va a ver 11 millones de personas. Hagan lo que hagan, nunca renuncien a quienes son, sean auténticos y no renuncien a sus principios. Todo lo otro es manejable, todo lo otro se resuelve. Y ahora voy a dar un consejo que puede parecer un anticonsejo. No se apasionen tanto que no sepan cuándo cortar la soga. Es decir, a veces nos empecinamos tanto en un camino, en un emprendimiento, que terminamos yéndonos por el precipicio por no saber parar a tiempo. Es totalmente normal y aceptable parar a tiempo e intentarlo de nuevo. Mientras uno esté vivo, puede seguir intentando. Bueno, una vez dicho esto, siempre queda un espacio para mi opinión. Ese consejo que dice Emmanuel lo pueden encontrar para los fanáticos de la lectura en esa lectura simple pero vieja, llamada Moby Dick. Si te obsesionas tanto con algo, es probable que ese algo acabe contigo. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos cada martes un episodio. Esperamos que usted se suscriba, que comparta, que ayude al algoritmo para que de una manera natural este contenido pueda llegar a personas que sí lo necesitan. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.